Es un vídeo de 10 minutos donde Chimamanda Adichie, esta escritora nigeriana afincada en Estados Unidos, lo que hace es hablar de lo que ella considera el peligro de una sola historia. Es decir, la capacidad que se ha tenido de explicar África de una manera reduccionista, de una manera en este caso trágica, dando una imagen, una caricatura de lo que ha sido el continente africano, un estereotipo, y sobre todo hace incidencia en quién ha posibilitado esta imagen, esta caricatura reduccionista. Si no la habéis visto, si ponéis un Google, ahora ya está con subtítulos en castellano en todos lados, es decir, que está circulando realmente muchísimo este vídeo. ¿Qué dice Chimamanda Adichie? Yo recupero 3 cosas que creo que son importantes de su discurso. La primera es que dice, en ese discurso que hace, es así como creamos la única historia. Se refiere al continente africano. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Y eso es lo que ha sucedido con África. Presentar a África en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo desde su historia poscolonial, es decir, a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, como una sola cosa, hasta convertirlo en una caricatura. Continúa Chimamanda y dice, es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. Y esa ha sido la historia definitiva durante muchos años, como veremos, de África. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, por ejemplo, tendremos una historia completamente diferente. La historia será diferente si hablamos de la colonización del siglo XIX, como si hablamos del papel de las élites políticas africanas, como después abordaremos a partir de los años 60, cuando empieza la independencia africana. ¿Quién ha explicado esa historia de África? ¿Quién ha tenido la capacidad de explicar esa caricatura africana? Aquí Chimamanda denuncia un poco la visión reduccionista del mundo occidental hacia el continente africano. Y precisamente lo que vamos a ver aquí es que se está rompiendo este estereotipo, es decir, que está cambiando la imagen de África en los últimos años. No sé si os preguntara ahora, que me diríais si percibís en vuestro entorno, en lo que podéis leer, en lo que os llega por los periódicos, que esa imagen que tradicionalmente nos ha llegado de África, vinculada al hambre, a la guerra, a los problemas humanitarios, estaría cambiando o no. Seguramente habría voces de todo, porque sí que es cierto que muchos medios de comunicación siguen insistiendo en esta visión afropesimista. Pero si nos vamos más al discurso institucional, a los propios informes del Banco Mundial, a los propios informes de la Comisión para África, esta comisión creada por el gobierno británico, a los propios informes de muchas ONGs internacionales, vemos que el discurso está cambiando de manera notable. Vamos, de todas maneras, a hablar primero de qué era esa caricatura del discurso afropesimista y cómo hemos transitado hacia un discurso más de carácter afrooptimista, que también en este sentido es reduccionista. El afropesimismo lo que ha hecho es presentar de alguna manera a África, el pasado, el presente y casi el futuro africano, de manera trágica, ¿no? A veces casi apocalíptica. Presentar, como os decía, con esas grandes imágenes del hambre, de la guerra, de la corrupción. Imágenes que nos han ayudado desde aquí a entender África eso, como un todo y como un problema generalizado. Veremos que hay 2 grandes discursos que han elaborado y contrapuestos que han elaborado ese discurso afropesimista. La tragedia de África se ha elaborado desde perspectivas ideológicas totalmente diferentes. Si os preguntara cuáles son las causas que creéis que de alguna manera han predominado en esa imagen de África catastrófica o trágica, también saldrían determinadas causalidades. Me diríais que hay diferentes causas. En la literatura se considera que han predominado 2 grandes discursos a la hora de explicarnos la tragedia, sobre todo el estado poscolonial africano. Una es la que diríamos el discurso endogenista, es decir, el discurso que ha dicho que la causa de los problemas de África es de los propios africanos.
Y aquí ha tenido una gran fuerza, digamos, el discurso neoliberal o liberal. Y sobre todo ha estado vinculado a un debate, no sé si os suena, sobre la idea o el problema del neopatrimonialismo. ¿A alguien le suena este concepto, el neopatrimonialismo? ¿Qué es el neopatrimonialismo? De alguna manera considerar que el gran problema de África han sido sus élites, la corrupción, el clientelismo, el presidencialismo y la historia que se fue desarrollando a partir de los años 60 en el conjunto del continente africano, que como sabemos fue una historia fundamentalmente donde muchos de esos regímenes que se independizaron y que primero fueron liderados por figuras poscoloniales importantes como Kwame Nkrumah, por ejemplo, en Ghana, lideraron procesos que después fueron degenerando en sistemas de partido único, en sistemas cada vez más corruptos, más clientelistas, donde se reforzó mucho la figura del líder, donde al final, en muchos de estos contextos, acabó derivando en conflictos armados, fruto de la represión, fruto de las desigualdades, de la involución socioeconómica, etc. Ese sería el discurso del neopatrimonialismo que ha intentado decir: cuidado, el gran problema de África, la tragedia de África, se explica por los propios africanos y fundamentalmente por sus élites. Unas élites que han estado, digamos, aprovechándose del poder, centralizando ese poder y explotando al conjunto de sus poblaciones. Ese es uno de los discursos que ha predominado. Enfrente de ese discurso os sonará otros discursos que emergieron en la década de los 60 y de los 70, más vinculados, digamos, al pensamiento marxista clásico. Seguro que os sonarán algunos nombres como Raúl Prebisch en América Latina, Frantz Fanon en África, es decir, figuras intelectuales que consideraron que la tragedia de África, sin salir de ese discurso afropesimista, la tragedia de África se explicaba por elementos exógenos, externos. Es decir, África había sido tradicionalmente explotada, primero desde la época de la esclavitud, después con el proceso de colonización, después con el proceso, digamos, de vinculación al contexto de Guerra Fría y a los dos grandes hegemones en ese contexto, Estados Unidos y la Unión Soviética, etc. Pero este discurso decía: África ha sido empobrecida fundamentalmente debido a factores externos. ¿De acuerdo? Y ese fue un discurso que convivió y rivalizó con el discurso más endógeno, que culpaba a los africanos y sobre todo a las élites, a la hora de explicar por qué la historia de África era esencialmente trágica o dramática en este caso.